como auditor y formador de varios estándares de sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 22000 y, por supuesto, el lanzamiento del esquema FCC 22000. Adrián cree firmemente en la integración de los estándares del sistema de gestión ISO complementados con requisitos adicionales demostrados a través del esquema FCC. Adrián, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu conexión. Dejo de compartir pantalla para que tú puedas iniciar. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buen día. Un gusto estar con ustedes el día de hoy para hacer esta plática, por supuesto, importantísima y tan esperada de los requisitos de la versión 6. Digo, tan esperada y a veces no tan esperada, pero esperada por pensar en los requisitos que ya habíamos anunciado y que pues venía. No tan esperada porque sabemos que tenemos que hacer algunas actualizaciones a nuestro sistema de gestión. Perfecto. Voy a compartir mi presentación. Voy a dejar de compartir mi cámara para enfocarnos directamente sobre la presentación. Déjenme ver nada más. Ok, pues bueno, tenemos la versión 6, una versión bastante esperada. Perdón, aquí dice mayo, pero ya estamos en junio. Me sigo sintiendo en mayo. Esta versión acaba de ser lanzada recientemente el 31 de abril. A nosotros nos llegó el 31 de abril. Perdón, 31 de marzo, el 1 de abril fue publicada, pero por las diferencias de horario aquí llegó el 31 de abril. La expectativa con esta versión era precisamente hacer actualizaciones. Ahorita en un infográfico que viene más adelante voy a darles a entender por qué cambian las normas. Vamos a ver, perdón que esté en inglés, es la presentación oficial. Todavía no hay traducción oficial, por ende no podemos hacer todavía algunas modificaciones y ajustes sobre las presentaciones hasta que no salga la versión en español oficial, ¿ok? De cualquier manera, yo lo voy comentando y lo vamos leyendo en el inglés, que es el idioma oficial. Esto es muy importante. Me han preguntado muchas veces, oye Adrián, ¿cuándo va a salir la versión en español? Y les reitero, la versión en español sí es una versión buena, da un mejor entendimiento, pero recordemos que la fundación, asimismo en las cualquiera de las versiones anteriores, ha mencionado que el idioma oficial es el inglés. Entonces tenemos que, ante la duda, irnos con el idioma inglés. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de los cambios y cuáles son los principales cambios. Aquí sí agregué algunos de los requisitos ya establecidos en la versión 6 y explicar por qué se están dando. Y por supuesto el proceso de cambio de la versión 5.1 a nuestra versión 6. Esta gráfica nos habla mucho del pasado y del futuro. Me voy a la base donde dice Continuous Improvement. Inicialmente, FSSC es uno de los esquemas más jóvenes reconocidos por GFCI. Tenemos apenas 14, 15 años que tenemos de haber sido fundados. Vamos para 14 años de haber sido reconocidos por GFCI ahí en el 2010. Y empezamos con el alcance de manufactura de alimentos. Del lado derecho ya tenemos también cuáles son nuestros alcances de certificación, que es retailers o los supermercados, catering, que es toda la parte de restaurantes, transporte y almacenamiento, manufactura de alimentos. Entonces empezamos con manufactura de alimentos. Después incluimos el alcance de manufactura de material de empaque, considerando que, pues, por supuesto, tiene una gran importancia todo lo que es material de empaque e inclusive en las actualizaciones de la versión 5, dijimos también que los empaques funcionales también deben ser parte de las auditorías. Y así fue creciendo nuestros alcances. Fueron creciendo nuestros alcances de tal manera que ya estamos en la versión 6. Pero entre la versión 4 y la versión 5 se crea, bueno, la versión 4 sale lo que es la fraude alimentario.
una iniciativa de la Global Food Safety Initiative en la cual se encuentra que pues hay estudios, y esto no es nuevo, esto es bastante viejo, es tan viejo como la misma Roma, de acuerdo al documento que fue publicado por la Universidad de Michigan, diciendo que se estaban detectando y se estaban incrementando en un gran porcentaje los fraudes alimentarios. Entonces, la Global Food Safety Initiative, a través del Foro de Consumidores, empiezan a promover todas las políticas, todas las guías de implementación de fraude alimentario. Y de nuestra versión 4 ya lo incluyen. ¿Para cuáles? Para todos los esquemas reconocidos por GFCI. Por ahí desde el 2019 sacamos la versión 5 con muchísimas actualizaciones, incluida dos elementos. Por un lado, el Development Program, que aborda para todas aquellas pequeñas organizaciones que quieren involucrarse en las certificaciones de alimentos. Entonces, la versión 5 incluye este desarrollo que es para medianas y pequeños enterprises o pequeñas organizaciones. Esto es el par de lo que es el Global Markets, pero también a su vez se crea lo que es la guía de cultura de inocuidad de los alimentos y se hacen actualizaciones, se hacen muchas recomendaciones, trabajamos sobre muchos documentos que vamos a ver un poquito más adelante. Esto todo pasa en nuestra versión 5. Entonces, esto fue por necesidad, la versión 5 también, de los cambios sobre la ISO 22000, sobre requisitos de la Global Food Safety Initiative y nuestra inclusión en el International Accreditation Forum. Entonces, esto es lo que llamamos nuestras networkings y nuestros partnerships, o lo que son los stakeholders, otro tipo de organizaciones que también participan en el desarrollo de nuestro estándar. Entonces, muchas veces dicen, oye, es que la fundación está haciendo cambios. Bueno, no todos los cambios son únicamente necesidad de la FSSC. Vamos a platicar de algunos, como lo que vienen siendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están alineados a las Naciones Unidas, en el cual sí metimos ahí la cuchara. ¿Pero por qué? Porque también tenemos requisitos de organizaciones que hablan acerca de la sostenibilidad. Pero la Global Food Safety Initiative desde el año pasado sacó algunas directrices relacionadas con el desperdicio de alimentos. Claro, no son como obligatorias. GFCI no nos está obligando a incluirlas dentro de nuestros requisitos. O requisitos como calidad, que tampoco han sido requisitos por ninguno de estos stakeholders, pero que la Fundación considera que son importantes y son necesarios para mejorar los sistemas de gestión. Entonces, nuestras versiones cambian por las necesidades del mercado. Así ha sido desde el principio. Ha habido necesidades en el mercado, ha tenido que incluirse algunos requisitos, se han tenido que modernizar o actualizar a veces en puntos intermedios, como lo que pasó entre nuestra versión 5 y la 5.1 y ahora nuestra versión 6, y en un futuro debe de haber cambios también en nuestra versión 6. No depende específicamente de nosotros, depende también de las necesidades del mercado. Entonces yo lo que les digo, la fundación no se levanta pensando en qué cambios va a hacer en el esquema. Buscamos, sí, por supuesto, a través del networking, a través de todos nuestros socios, los 179 socios que tenemos, los organismos de acreditación, los organismos de certificación, todo el benchmark que se hace a nivel global, a nivel mundial, dependemos de todo eso para buscar mejoras en el esquema. Un ejemplo, versión 5, cultura de inocuidad, ya lo mencioné. Por muchos webinars que estuve dando yo, por muchas pláticas, mucho acercamiento, les decía, cultura de inocuidad es un requisito obligatorio. Y las organizaciones decían, no, es que la guía es un documento no oficial, es una guía. Y les comentaba, sí, pero ahí dice la manera en que podría implementarse, o cómo se puede evaluar, o cómo se le puede dar seguimiento. Desgraciadamente, las propias organizaciones certificadas decían que no era necesario implementar la guía o implementar los requisitos que ahí se mencionaban, a pesar de que la propia guía decía que sí era un requisito obligatorio de la cultura de inocuidad. ¿Por qué no era un requisito adicional? Porque la guía explicaba cómo se aplicaba y que ya muchos de los requisitos ahí establecidos ya mencionaban
cómo se cumplía con la cultura de inocuidad. Desgraciadamente, a lo largo de los 179 partners que tenemos, hubo muchas quejas que decían, oye, es que las organizaciones dicen que no es un requisito y que por lo tanto no están obligados a implementar la guía. Desgraciadamente, por ese tipo de conceptos, por ese tipo de respuestas, la fundación dijo, ok, entonces lo incluimos como un requisito obligatorio. Si el problema es que no está en la versión, que no está en la parte 2, donde están los requisitos obligatorios adicionales, entonces lo incluimos. Y ahora vamos a ver que uno de los requisitos habla exactamente de los mismos 4 vectores que dice la guía de cultura de inocuidad de los alimentos, y que habla acerca de esos mismos 4 pilares, en los cuales GFSI dice que se tiene que apoyar la cultura de inocuidad. Entonces, el desarrollo de los diferentes sectores de la industria, los cambios que ha habido, los partnerships que tenemos, todos estos stakeholders nos están llevando a hacer actualizaciones. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Va a haber futuros cambios? Posiblemente sí. No sabemos cada cuánto. Digo, entre nuestra versión 5, que fue en el 2019, a esta pasaron 4 años. Posiblemente puedan llegar a pasar también otros 4 años. Entre nuestra versión 3 y la versión 4 pasaron 6. Entre las 4 y las 5, 3. Entonces, dependiendo las características, el benchmarking de GFCI, los requisitos de ISO, cambios en las normativas de ISO, cambios en los requisitos de IATF, o lo que nos esté diciendo el desarrollo del propio mercado, puede haber cambios. Nuevamente, no estamos pensando que vaya a haber cambios ahorita pronto. El día de ayer también tuve una conferencia con un stakeholder y me decía, oye, ¿y la versión 6.1? Le digo, no, espérate, o sea, apenas salió la versión 6. No estamos esperando ahorita cambios, no tenemos ninguna intención de cambiarlo. Se tiene que hacer los análisis para poder ver qué desarrollos nuevos se tienen que incluir. Y por supuesto, nuestros programas no pretenden que sean en cambios de menores de 2 o 3 años. Si solo así existiera alguna necesidad latente o muy importante, tendrían que hacerse las adendas. Pero bueno, ya mencioné un poquito de dónde vienen los cambios. Vienen por los estándares, vienen por requisitos de las partes interesadas o los stakeholders, o para mejorar lo ya existente. Y esto fue lo que pasó. Cambió la ISO 22003-1. Esta habla acerca del proceso de auditoría, cómo calcular los días de auditoría, cuáles son los sectores de la industria, cómo están categorizadas las organizaciones. Es un listado de categorías que viene en nuestra parte 1 y que las organizaciones pueden verlo en nuestro documento. Entonces, ahí dice qué es lo que cómo van a ser clasificadas las organizaciones dependiendo por el tipo de este esquema en el que se encuentren. Ahorita vamos a platicar de eso. Incluimos, esto sí fue de escuchar de la fundación porque es el compromiso, uno de los objetivos. De hecho, la misión de la fundación es crear un mundo mejor. Entonces, tenemos que meter también algunos indicadores de desarrollo sostenible. Actualmente se ha hecho la publicación por parte de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que una tercera parte de los alimentos producidos se está desperdiciando por diferentes características. Había un ejemplo que veíamos y platicábamos, las condiciones cosméticas de algunos productos en supermercados. Hay supermercados que tienen reglas muy claras sobre detalles cosméticos en un producto. Ejemplo, latas golpeadas, las manzanas que tengan cierto tipo de características, todos los perecederos que tengan cierto tipo de color, de consistencia y ciertas características. Y lo que no cumple es rechazado. Entonces hay productores de manzanas que dicen, ok, no se lo puedo vender en un supermercado, pero busco quien sí lo quiere consumir. Pero también estos tienen algunos parámetros de calidad y hay fruta que se está desperdiciando porque no cumple las características cosméticas. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya se hizo una producción, ya pasó por un proceso productivo, ya costó algunos efectos sobre el medio ambiente, algún consumo de algún energético. Entonces, esto es lo que la fundación dice, tenemos que entrar a trabajar. Tenemos que crear la conciencia de sustentabilidad o sostenibilidad internacional.
Entonces, aquí vamos a platicar un poquito de esto. Ya di un buen avance de esta parte. Y por supuesto, cambios que ya habíamos platicado, cosas que ya sabíamos de la industria. Ejemplo, el hecho de trabajar con productos perecederos, primeras entradas, primeras salidas. Luego lo cambiamos y dijimos, también existe el criterio de primero caduca, primero sale. Controles de alérgenos, los controles de alérgenos ya existían y muchas condiciones que decidimos desarrollar de mejor manera los requisitos. Cosas que ya existen en la industria, pero el problema nuevamente, la industria decía, es que no está por escrito, no está entre los requisitos. Entonces, es opcional que yo haga esto o haga lo otro. Entonces, desgraciadamente nos forzan a tener que poner cada día más criterios y más requisitos de cómo debe de estarse desarrollando el esquema. Bien, más adelante viene toda esta parte. Voy a platicarlo únicamente lo que son algunos de los elementos, como el tema de la extensión de los certificados, perdón, de las categorías para los dos categorías que se vieron afectadas por el parte del ISO 22002. Los requisitos, por supuesto, de tener objetivos de desperdicio de alimentos, también lo voy a ver un poquito más adelante. Algunos parámetros relacionados con la cultura de calidad y la cultura de inocuidad, también lo voy a abordar un poquito más adelante. La autenticidad de los certificados, también lo voy a platicar un poquito más adelante. Y, por supuesto, dar mejor interpretación a las guías para un mejor entendimiento y aplicación. Nuevamente, las guías no son un requisito. Significa que nosotros podríamos usar las guías o no, pero las guías traen un mejor entendimiento y una mejor explicación. Y desgraciadamente, ahorita que salió la versión 6, en una conferencia que tuve, me decían, oye, es que no, ¿por qué dices que las guías son importantes y que debemos de acercarnos a ellas y entenderlas y ver su aplicación? Bueno, porque las guías son un esfuerzo que estamos diciéndole a las organizaciones para que apliquen de mejor manera el criterio. Y este es el problema, que las organizaciones siguen diciendo, la guía es una guía y no es necesario aplicarla. Bueno, voy a brincar esta parte de los esquemas, de los estándares. ¿A qué vamos ahora actualmente con el requisito? Arrancamos con lo que es la alineación con el estándar ISO 22003. Una organización puede decir, ¿a mí en qué me afecta? Bien, si soy una organización que estoy en fabricación de alimento para mascotas, sí me afecta. Me afecta en papel, no me afecta en el contexto, no me afecta en el fondo, porque ya veníamos platicando que todos los que son productores de alimento para mascotas tenían que utilizar las especificaciones técnicas de los requisitos, el ISO 22002-1, en vez de utilizar el propio de la categoría D, que es para alimento para mascotas, perdón, para animales específicamente. Entonces, alimento para mascotas cambia de la categoría D y ahora se encuentra en la categoría C4, en el cual se ha dicho que la producción de los alimentos para mascotas tiene que ser tratada como si fuera alimento para personas. ¿Por qué? Porque conviven en algunas ocasiones en la misma alacena. Entonces, las personas que tenemos mascotas utilizamos a veces el mismo alimento, lo guardamos donde mismo, entonces hay una posibilidad de contaminación cruzada. Se habló de ese efecto, se habló del efecto que también los que tienen infantes tienen la posibilidad de que van y juegan con las croquetas del perro y luego se maten la boca a la boca, la mano a la boca, perdón. Entonces, aquí estábamos hablando de la salud que debe de tener o la sanidad que tiene que tener este tipo de productos. Entonces, con eso y muchas otras causas, cambia de la categoría D a la C4. Otra categoría, estábamos en la parte de matanza o rastros. Cambia ahora a la categoría C0. Esta categoría no existía, pero trae exactamente los mismos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una organización certificada que esté en esta categoría no va a tener que cambiar su sistema de gestión. Simplemente va a tener que decir que ahora no está en la categoría C, categoría A o B,
ahora va a decir que está en la categoría C0. Ese es el cambio. Lo mismo que lo que va a pasar para los que producen alimento para mascotas. Agregamos la categoría de trading and brokering, todo lo que es siendo comercialización. En comercialización decidimos incluirlo, independientemente de que el trading no haga ningún tipo de manipulación o nunca vea el producto. Pero esto ha sido uno de los elementos que también se han aumentado los requisitos para la determinación o la mitigación de fraude alimentario. ¿Por qué? Porque el trading me vende productos a veces de cualquier país. Entonces, el riesgo de fraude alimentario es muy importante. El riesgo de defensa de los alimentos también es muy, muy importante. Entonces, en la parte de trading, sí es muy importante que las organizaciones se puedan certificar. ¿Por qué? Por el grado de importancia que tienen sobre los requisitos de un producto que pueda ser fraudulento o que pueda afectar la defensa de los mismos o inclusive el tema de etiquetado. Y en el tema de etiquetado vamos a ver también lo que es el manejo de los alérgenos. ¿Por qué? Porque es una tristeza que a la fecha, después de que tenemos años trabajando ya con los diferentes esquemas, con los diferentes estándares, HACCP tiene más de 40 años, muchos esquemas tienen más de 20 años en el mercado. La parte de muchos de los controles que ya tenemos inclusive aquí en México para la parte de los cumplimientos en materia de alimentos, es muy triste que todavía existan muertes por contaminación de productos alérgenos. Entonces, por eso es que esta certificación es muy importante y se busca también invitar a todos los que son de este tipo de organizaciones a que se certifiquen en FSSC. Quitamos nuestra categoría A. ¿Por qué? Porque se decidió que FSSC se enfocaba más en la transformación de los alimentos. Entonces, por eso es de que dijimos, ¿saben qué? Vamos a utilizarlo únicamente a nuestro alcance para poder mejorar las categorías en las que somos fuertes, en las que nos interesa. Categorías A, ya hay otras organizaciones que ofrecen certificaciones en categoría A. Entonces, adelante, bienvenidos, que sigan con ese proceso. Aquí sí, las organizaciones que estén en categoría A, desgraciadamente van a tener que buscar otra opción. FSSC ya no va a certificar ninguna que esté sobre categoría A, que es procesamiento primario de animales. FSSC Quality. Decidimos también quitar el tema de Quality. Esto también pues es desgraciadamente una decisión que se tomó a nivel de stakeholders, porque los temas de calidad son muy importantes. ¿Ok? ISO 9001 más FSSC. La estructura estaba muy buena, pero había muy pocas organizaciones que estaban pidiendo este tipo de certificados, cosa que nos parece muy interesante porque al final de cuentas todos tenemos que seguir trabajando con criterios de calidad más los criterios de inocuidad, condiciones organolépticas, color, sabor, textura. Ese tipo de condiciones es lo que abordaba el FSSQ. Ahora lo decidimos quitar, vamos a quitar el modelo FSSQ, no va a haber más certificaciones basadas en ISO 9001 más FSSC. Entonces, las organizaciones que tienen este tipo de certificación únicamente se pueden quedar con FSSC. Pero la calidad es sumamente importante, es una parte inherente y súper importante dentro de la inocuidad. Muchos criterios de calidad pueden impactar en los criterios de FSSC o los criterios de inocuidad. Entonces, por eso la fundación decidió agregar un requisito específico a que la organización debe incluir criterios de calidad que deben de ser auditados. Entonces, este es uno de los cambios también muy significativos, que vienen en alineación con lo que son las categorías del estándar. Muy bien, el uso de material reciclado en fabricación de empaque.
Dice que tiene que ser incluido como si fuera una materia prima. ¿Para qué? Para que podamos tener los mismos controles de trazabilidad del producto. Vamos a platicar un poquito de los controles del etiquetado. Estos dos, controles de etiquetado y el arte del material de empaque. Estos dos hay un requisito muy específico y lo vamos a alinear y viene inclusive alineado al manejo de alérgenos. Como ya lo mencioné, el punto importante, digo, ahorita los vamos a mencionar más adelante, más específico con el requisito aquí, lo vamos a leer. El siguiente punto tiene que ver con lo que mencioné, los tradering y brokerings que tienen que ver con defensa de los alimentos y fraude alimentario. Entonces, un tradering o un comercializador de productos que nunca toca el producto, nunca lo ve, él simplemente compra y vende. Este tipo de categorías dice que el requisito de fraude alimentario y de defensa de los alimentos tiene que ser más fortalecido. El brokering o el tradering, independientemente del que sea, tiene que darnos la garantía que el producto sí tiene de un origen real en la parte de fraude alimentario. En la parte de defensa de los alimentos, que no venga de un país de conflicto. En el caso de los países que no tengan algún tipo de comercialización, por decirlo, si estoy fabricando productos que van a ir para Estados Unidos y tengo problemas con Corea del Norte o tengo problemas con Rusia, entonces el tradering no puede hacer ese tipo de comercialización. O sí lo puede hacer, pero no lo puede ofrecer para productos que puedan ir para Estados Unidos o que puedan ir a ciertos países de la Unión Europea. Entonces, estos son los tipos de controles que tienen que asegurarnos en la parte del proceso de defensa de los alimentos. Y por supuesto, el tema de monitoreo ambiental sigue siendo importante que lo sigamos controlando. Pero vámonos yendo directamente sobre el requisito. Me voy a regresar únicamente, no, aquí viene más adelante, para ver los requisitos de etiquetado. Un segundo. Etiquetado de producto. No es nuevo, ya se hablaba del etiquetado de producto. Aquí hay dos condiciones importantes. Bueno, son tres condiciones muy importantes. Una, el etiquetado sobre alérgenos. Tiene que estar claramente identificado, tiene que ser muy bien establecidos los criterios. Ejemplo, dice que se aseguren que todos los materiales estén aplicados. Dice, donde se declare, por ejemplo, alérgenos, alguna condición nutricional, algún método de producción, algo dentro de la cadena de custodia, que digamos que no somos responsables del producto o algo que tenga que ver con el estatus de la materia prima, dice que debe de haber evidencia de la validación de los soportes, perdón, del proceso, que soporte realmente este tipo de declaraciones. Entonces, hay un ejemplo que dice en la parte técnica de FSSC. Dicen, a ver, una organización puede declarar en su etiqueta que el producto podría contener alérgenos. ¿Por qué? Porque trabaja en una planta que produce productos alérgenos. Pero esto puede ser malinterpretado que la organización está buscando bajar su compromiso de hacer una limpieza profunda cuando trabaja con alérgenos o disminuya su capacidad de poder controlar los procesos de contaminación cruzada. Y que como no tiene buenos controles sobre el monitoreo ambiental, no tiene buenos controles de control de alérgenos, no tiene buenos controles de limpieza y desinfección y de todo lo que pide el programa de requisitos, declara que su producto podría contener algún tipo de alérgenos. Entonces aquí va por dos vertientes. Punto número uno, la organización tiene que garantizar y dar evidencia consistente que valide que su sistema de gestión está haciendo todo
para poder controlar los alérgenos. Y por supuesto, el auditor ahora tiene que validar que esas medidas y los controles se está haciendo todo lo posible para poderlos eliminar. Y si aún así, después de todos los controles, después de todos los esfuerzos de la organización, sigue existiendo presencia de alérgenos, ahora sí puede validarse que puede declarar que podría contener el producto alérgenos. ¿Ok? Entonces, esto es para que la organización no baje la guardia, siga tomando los controles, siga tomando los requisitos. Y por otro lado, por supuesto, información que pudiera ser falsa. Ya dijimos, declaraciones dentro de la etiqueta que digan que el producto es mágico o tiene cierto tipo de características o que tiene más producto, por decirlo, que pudiera decir que es no contiene soya o que sí contiene soya, como lo que estuvimos viendo en algunas ocasiones en el pasado con las latas de atún, que se declaraba que el ingrediente predominante era el atún y no la soya. Entonces, este tipo de condiciones dice que ya el auditor tiene que auditar el arte, las condiciones declaradas en la etiqueta que se va a entregar a un consumidor final y garantizar que esta etiqueta sí cumpla con los requisitos legales o los requisitos de declaración, si es un producto ingrediente, que también cumpla con la comunicación de los peligros o de los riesgos al siguiente proceso que lo vaya a utilizar. Entonces, el auditor debe ya de meterse a validar los artes de los productos. Manejo de alérgenos. Nuevamente, desgraciadamente nos hemos encontrado todavía en noticias que dice que sigue habiendo afectaciones a la salud de los consumidores por consumos de productos alérgenos. Entonces, la organización tiene que poner mejores controles, tiene que hacer unas verificaciones, análisis para garantizar en manera de lo mayor posible que se están controlando alérgenos. Y por supuesto, si no hay algún tipo de garantía, por eso dice que tenemos que tener las etiquetas que dicen o advierten de los alérgenos o de la posible contaminación cruzada de estos mismos. Debe de haber un entrenamiento específico en toma de conciencia sobre el manejo de los alérgenos. Y debe haber un plan que al menos una vez al año para evaluar los controles y los procedimientos de control de alérgenos. Entonces, no es nada nuevo, ya se hablaba, ya se decía, inclusive en la versión 5.1 se hablaba de los planes de verificación de todos los programas prerequisitos, pero aún así seguíamos viendo debilidades sobre el manejo de los alérgenos. Entonces, este manejo de los alérgenos también recuerden que tiene que estar dentro del análisis de peligros. ISO 22000 está limitado únicamente sobre peligros químicos, físicos y, y biológicos, aunque muchos decían que pues, los peligros químicos estaban dentro de los alérgenos. FSSC, a través de los requisitos de GFSI, decidieron sacarlos y analizarlos independientemente. Sí, solo sí, mi producto tiene, por supuesto, también contacto con condiciones alérgenas. Cultura de inocuidad. Cultura de inocuidad, lo que se dijo es lo que ya les dije, ya era un requisito, ya existía, se les pedía que lo aplicaran, pero nadie utilizaba la guía de cultura de inocuidad. Y estos 4 pilares, comunicación, entrenamiento, feedback de los empleados y medición del desempeño de la cultura de inocuidad, ya existían en esta guía. Hubo quejas por parte de los organismos de certificación, hubo quejas por parte de muchas organizaciones que les compran a organizaciones certificadas en FSSC y decían, oye, es que no están aplicando la cultura. Y no hay manera de poner no conformidades relacionadas con la cultura de inocuidad. Y les decíamos, pero ahí está la guía, ¿por qué no la usan? ¿Por qué no la implementan? Ah, es que es una guía, no es un requisito. Ok, entonces dicen que no es un requisito, vamos a incluirlo dentro del apartado 2, para que sea un requisito obligatorio.
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agregarlo como requisito e incluir que debe haber una cultura de calidad. Ahorita vamos a platicar la importancia de la cultura de calidad, perdón, y de los requisitos. ¿Por qué? Porque dice que ya debe de haber objetivos que soporten la cultura de inocuidad y la cultura de calidad. Entonces, ya el requisito dice que sí debe de haber controles de calidad. Y vamos a platicar un poquito al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Hay condiciones organolépticas en toda producción de alimentos. Color, sabor, consistencia, tamaño, peso, muchas características de calidad. Entonces, muchos de estos parámetros un auditor no los podía voltear a ver porque eran características de calidad. Entonces, lo que se está pidiendo es que ahora la organización tiene que mantener una política y objetivos de calidad y definir cuáles son los criterios específicos de calidad y de qué manera se va a estar monitoreando, se va a estar controlando, cuáles son los parámetros, cuáles son los controles que van a empezarse a tomar para los criterios de calidad. ¿Por qué? Porque también es un riesgo que puede pegar a la inocuidad y sobre todo puede pegar también en los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible se van a basar en la productividad de la organización. Entonces, si no controla la inocuidad, la calidad, perdón, le podría llegar a pegar a los controles de inocuidad. Y al pegarle a los controles de inocuidad, podríamos llegar a temas inclusive de fraude alimentario, de defensa de los alimentos o de temas de desperdicio de alimentos. Entonces, por eso se decidió incluir controles de calidad. Y por otro lado, por supuesto que la organización tendría que tener beneficios, porque al estar auditando inocuidad y calidad ya no tiene que tener dos sistemas de gestión. Ojo, esto es bajo necesidad de las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que tampoco llevan ISO 9001 y no están controlando calidad. De todas las organizaciones productoras de los alimentos, muchas no manejan ISO 9001. Únicamente se basan en los criterios de calidad y aplican un SQF, un BRC, un IFS, un FSSC, pero únicamente sobre los criterios de inocuidad. Este criterio no significa que este punto cumple con todos los requisitos de ISO 9001 y tampoco es el propósito. Este requisito no sustituye a ISO 9001. Este requisito es únicamente para que la organización podamos auditar esos controles adicionales para el sistema de inocuidad de los alimentos y que por ende pueden llevar a otros problemas en requisitos legales, desperdicios, productividad, fraude alimentario y defensa de los alimentos. Ese fue el propósito fundamental de incluir controles de inocuidad. Perdón, controles de calidad a los controles de inocuidad ya existentes. Food waste. ¿Qué es lo que pasa con food waste? El 33% aproximadamente de los productos producidos se están desperdiciando. Entonces, no podemos permitir esto. Necesitamos que la organización empiece a establecer controles y estrategias para disminuir el desperdicio de los alimentos. Nuevamente, que pueda venir por calidad o que pueda venir por temas de inocuidad. Entonces, este indicador va de la mano con la productividad. Si lo vemos como un requisito, porque hay muchas organizaciones que dicen, hay más requisitos, ahora me van a auditar más cosas. Sí, vamos a auditar más cosas, pero creemos que este tipo de controles van a ayudar a que la organización tenga mejor controlado su sistema. Entonces, el hecho de reducir el desperdicio, por ende, va a ayudar a la organización a tener mejores rendimientos en su producto, mejor productividad, mejores controles que le van a ayudar a que tenga, pues por supuesto, mejor rentabilidad. Estos controles pueden incluir también la donación de los productos a los empleados, a otras organizaciones, a organizaciones que no son sin fines de lucro, a la producción de alimento para mascotas o animales. Entonces, la organización ya tiene que definir qué es lo que va a hacer. Lo que no queremos tampoco es que se tire a la basura, sino que se busque la manera de que se aproveche este tipo de alimentos.
siempre y cuando, por supuesto, no incumpla con algún requisito relacionado de legal. Muy bien. Requisitos de comunicación. En casos de eventos serios, como ya lo hemos vivido, tenemos temas de pandemia y muchas otras condiciones, se consideró que debía de agregarse un requisito adicional de comunicación. Muy recientemente también el efecto de lo que pasó de la guerra entre Rusia y Ucrania derivó a mucho desabasto en algunas regiones del norte de Europa. Entonces se dijo, ok, vamos a incluir entonces un requisito de comunicación de la organización certificada al organismo de certificación en un lapso no mayor a 3 días hábiles. Ok, entonces se pretende que en caso de guerra, huelgas, terrorismo, crimen, inundaciones, terremotos, hackeo de computadoras, se esté comunicando cualquier evento serio de la organización al organismo de certificación. Esto pues para ver cuál va a ser el impacto sobre el sistema de inocuidad, sobre la inocuidad de los propios productos o sobre algún requisito legal o de integridad del producto. Entonces, esto sí es un requisito nuevo. Bien, paso de la versión de la parte 3 a la, perdón, de la parte 2 a la parte 3. Y dirán, bueno, la parte 2 sí son los requisitos adicionales para una empresa que se está certificando, y la parte 3 tiene que ver con el desarrollo de las auditorías, el tiempo de auditoría. ¿A mí cómo me afecta? ¿Yo por qué tengo que revisar esto? Bien, punto número 1, se realinearon los requisitos del cálculo de días. Entonces, el tiempo de auditoría se va a poder ver afectado en algunas organizaciones. ¿Ok? El tiempo mínimo de auditoría antes era de un día y medio, dependiendo del tamaño de la organización. Si eran organizaciones muy pequeñas con poco procesos simples, ahora lo que se dice que es mínimo de 2 días más un día de documentación del reporte de auditoría. ¿Por qué? Porque agregamos requisitos de calidad. Entonces el auditor tiene que tener tiempo suficiente para auditar los requisitos que ya existen de inocuidad, más los requisitos que se agregaron de calidad y todos los requisitos adicionales que son nuevos. Entonces, en contadas ocasiones y bajo aprobación y autorización de la Fundación, se pueden tener auditorías de 1.5 días de auditoría más el día adicional de reporte de auditoría. Nuevamente, pero esto es bajo justificación y tiene que ser una justificación bien fundamentada. Se realinearon, algunos requisitos para las auditorías multisitio. Recuerden que solamente le puede aplicar a almacenamiento, transporte, restaurantes y supermercados. El resto prácticamente tienen que ser certificados únicos o de un solo sitio. El uso de tecnologías de información ha sido muy comentado. El hecho de las auditorías remotas fue una herramienta. La fundación decidió mantener el criterio de realizar las auditorías 100% remotas para que las organizaciones que necesitaban producir alimentos y necesitaban entregar alimentos, pues al menos tuvieran un tipo de auditoría. Hubo muchas organizaciones que dijeron, oye, pues voy a perder mi certificado, porque si el cliente no tiene que estoy certificado en tal o cual esquema, no puede comercializar, porque es un requisito de la organización. Entonces esto nos llevaba a desabasto de alimentos por el tema de la pandemia, cuando pasó la pandemia. La fundación decidió tomar el riesgo y dijo, es preferible que al menos se haga una auditoría para que mantengan su certificado y ver que el sistema sigue cumpliendo cierto tipo de parámetros, a que no tengan nada. Por eso en aquella ocasión se aceptaron las auditorías 100% remotas. Actualmente no está permitido. La única que se le podría permitir una auditoría 100% remota serían a lo que son brokerings y trading, los que son comercializadores, pero porque ellos no tienen producto en sus instalaciones en algunas ocasiones.
Ellos únicamente compran y comercializan. Ellos nuevamente no almacenan, no transforman, no tienen contacto con el alimento. Por eso se decidió que es la única categoría que podría tener una auditoría 100% remota. Porque lo que se revisaría serían prácticamente registros, no se revisarían productos en sí. Otro de los requisitos que también va a impactarles a las organizaciones certificadas, los criterios de las no conformidades. Se hizo una adecuación sobre los criterios de las no conformidades, de tal manera que ahora una no conformidad crítica, por ejemplo, podría ser una no conformidad relacionada con requisitos legales de inocuidad. Pero como ya incluimos parámetros de calidad, una no conformidad mayor podría ser también un incumplimiento a un requisito legal, pero ahora de calidad. Entonces, es importante que vayan y vean cuáles son las características de las no conformidades. ¿Para qué? Para que estemos conscientes de que si tenemos alguno de estos problemas, cuál tipo de no conformidad nos pueden emitir. FSSC, estaba leyendo en la mañana un comentario de un grupo de inocuidad que hay en Latinoamérica, donde criticaban, decían, es que FSSC, pues es que es muy fácil, todo mundo lo puede cumplir, etcétera, muchos criterios así. Y dije, bueno, ¿qué desinformación tiene esta persona respecto a los esquemas de certificación tipo GFCI? GFCI hace un benchmark y ese benchmark es a nivel internacional, lo hace con todos los esquemas de certificación. Qué mal que esté tan mal informada que piense que FSS es fácil. FSS se hizo muy popular. ¿Por qué? Porque está pegado a los criterios de ISO, crea muchas estructuras y a diferencia de otros esquemas de certificación, tienen que cumplir el 100% de los requisitos. Pero como tal, la popularidad de FSSC se ha convertido en nuestro propio enemigo también, lo cual significa que hay fraude. Hay certificados falsificados de FSSC. Entonces hemos decidido agregar un código QR a cada certificado que lo liga directamente a nuestra base de datos. Y hemos hecho algunas otras estrategias también para poder hacer la validación de los certificados. Y por supuesto, pues este tipo de iniciativas tratan de reducir ese tipo de condiciones. Van a poder encontrar más detalles. Bueno, aquí he puesto que tenemos públicos, algunos webinars públicos. Hay un documento, los documentos están de carácter público. Hay un documento que habla acerca de los cambios, que como el que le acabo de mencionar aquí, están en rojo. Voy a regresar un poquito. Está en rojo lo nuevo. Está en rojo lo que es nuevo, está en negro lo que ya existía y está tachado lo que se sustituyó. Entonces, esto es un documento que ustedes pueden encontrar en la página de la Fundación que dice las diferencias entre la versión 5.1 y la versión 6. Entonces, para que lo analicen, lo chequen y puedan ver cuáles son los principales cambios. ¿Qué sigue? La versión 6 no puede ser certificable antes del 1 de abril del 2024. Significa que las organizaciones, desde que fue publicada el 1 de abril de este año, a esta fecha tienen 12 meses para hacer sus adecuaciones. Ojo, pueden empezar a trabajar ya sobre las actualizaciones. Yo se los recomiendo ampliamente. No se esperen a que llegue el siguiente año. Lo que quiere decir aquí es que nadie puede auditarlos sobre versión 6 antes de la fecha del 1 de abril del 24. Pero su sistema tiene que estar ya listo para poder hacer la versión 6 auditable en cualquier momento. Si su sistema ya está en versión 6, supongamos que tuvieran su auditoría en febrero del 2024 o en marzo del 2024 y tienen que hacerla sí o sí en esa fecha, su sistema ya tendría que estar en versión 6, pero el organismo de certificación no puede auditarlos en versión 6 a pesar de que su sistema ya esté listo. Tienen que obligadamente esperar después del 1 de abril del 2024 para poder hacer estas auditorías.
tenemos hasta el 31 de marzo del 2025 para que todas las organizaciones ya tengan el upgrade a la versión 6. Ya tienen que estar preparados, ya tienen que estar listos, ya tienen que estar todo alineado en versión 6, máximo el 31 de marzo del 2025. Preguntas que me han hecho. Oye, ¿qué pasa si hago mi etapa 1 antes del 1 de abril y mi etapa 2 la tengo programada después del 1 de abril? La etapa 1 tiene que ser sobre versión 5.1 y la auditoría de etapa 2 tiene que ser ya sobre versión 6. Entonces, ¿puede haber que en el intermedio ocurra esto? Sí, sí puede haber. Auditorías no anunciadas. Si son después del 1 de abril del 2024, sí van a ser sobre versión 6. Si es una auditoría no anunciada antes de esta fecha, tiene que ser en versión 5.1. Pero el siguiente año, si les corresponde auditoría no anunciada, se va a hacer auditoría no anunciada. Todo ese tipo de información lo van a poder encontrar en nuestro documento de el Upgrade Process en el sitio web de la Fundación. Seguimos trabajando sobre nuevos desarrollos. Tenemos actualmente nuestra FSS 24000, que es nuestro programa de responsabilidad social. Entren, es un programa muy bueno, también es certificable porque es para un ciclo de 3 años, se emite un certificado. Viene una diferencia también, un documento que hace la comparación entre los diferentes esquemas de responsabilidad social. Entren, revísenlo, véanlo. Actualmente estamos trabajando también sobre nuestro documento de on-site, que es un tema para que las organizaciones como un Walmart, un Coca-Cola, Nestlé, cualquier organización que tiene diferentes proveedores, pueda acceder de manera sencilla a su base de datos y en vez de estar revisando 400 clientes uno por uno, 400 proveedores uno por uno, si se inscriben a nuestro sitio web, a este tipo de herramientas, por supuesto, tienen que pasar un filtro para proteger la información y que no cualquier organización pueda acceder a nuestros diferentes tipos de datos. Podría llegarle actualizaciones, escoger cuáles son todos sus proveedores y le llegarían automático información del estatus del certificado. Y si cambia el estatus del certificado, le llegaría una notificación de manera automática, de tal manera que un comprador no tiene que estar revisando certificado por certificado el estatus de sus proveedores. Esa es una ventaja que vamos a empezar a ofrecer. Y pues bueno, esto es lo que hay, esto es lo que estamos trabajando. Vienen cosas muy interesantes, hay mucho trabajo que hacer y pues principalmente acérquense a sus organismos de certificación para que los puedan estar apoyando en cualquiera de los elementos que tengan duda o cualquier tipo de aclaración. Muchas gracias, Adrián. Por aquí nos han dejado unas preguntas que me gustaría compartirte. La primera nos pregunta Beatriz Girón, ¿material de empaque reciclado para cajas se llevará el análisis aunque sea empaque secundario o terciario? Desgraciadamente el requisito dice que si está dentro de la categoría tiene que llevarse. Ok. Por acá tenemos otra pregunta de Marta Paola. Buenas tardes. Para la categoría C4, ¿qué porcentaje de la auditoría remota estaría permitido? Dice que tiene que ser bajo justificación y lo que se dice que máximo podría ser el 50%, no puede ser máximo del 50%. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alberto García. Gracias, Adrián y GW. ¿Se necesita cambiar contratos para las nuevas auditorías de la versión 6 el próximo año por el cambio de tiempo de auditoría y de versión? Posiblemente sí, digo, esto ya sería si hay un cambio sobre los días de auditoría, pues
tendría que hacerse sí las adecuaciones, definitivamente. Ok, gracias. Y por último, igual de Marta Paola, ¿es válido que mi última auditoría interna esté bajo el esquema versión 5.1 o debe ser bajo la versión 6 si mi auditoría externa es después del 1 de abril del 2024? Ya tendría que ser sobre la versión 6. Precisamente lo que mencionaba, si ya tu sistema tendrías que tenerlo listo en versión 6, estar trabajando en versión 6 entre este al siguiente año. Supongamos que tu auditoría externa de certificación va a ser el 1 de abril del 2024, el organismo de certificación te lo tiene que hacer ya sobre versión 6. Pero si tú tienes una auditoría interna sobre versión 5.1, significa que tu sistema todavía no estaría preparado o no podrías comprobar que está sobre versión 6. Entonces, por eso es de que estos 12 meses de aquí al siguiente año, ya hay que tenerlos en versión 6. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Nuevamente, Beatriz, etiquetas que van sobre alimentos, ¿se debe hacer el análisis de riesgo? Pues se tiene que hacer el proceso. De acuerdo al requisito, tienes que tener un proceso de evaluación de la etiqueta para determinar que el contenido de la etiqueta es el adecuado. Y como dice ahí, o sea, que no venga ninguna información que pueda ser malinterpretada, alguna información que pueda ser falsificada, alguna declaración que digas que tu alimento es mágico cuando no es parte de la certificación del producto, o una declaración de a lo mejor algún alérgeno o cualquier condición. Entonces, no necesariamente un análisis de riesgos, pero sí un proceso donde se controlen ese tipo de requisitos. ¿Lo podrías incluir dentro del análisis de riesgos? Sí, pero eso ya sería opcional por ti mismo, por tu organización. Ok, muchas gracias. Y por último, nuestra compañera Ruth pregunta si es posible compartir la presentación. No nos han permitido todavía compartir la presentación. Okay. Eso sí se los puede ver, pero desgraciadamente es parte de los requisitos de la fundación por temas de que hay una nueva política en Holanda de confidencialidad de la información. Entonces sí se han puesto un poquito celosos en compartir las presentaciones. Déjame solicitar autorización y con gusto pues puedo, si me autorizan, se las puedo compartir sin ningún problema. Perfecto, Adrián. Muchas gracias. Por último, aquí tenemos una pregunta de Renzo. Dice, ¿todas las organizaciones deben estar con el esquema versión 6 antes del 31 de marzo 2025? ¿Hasta qué fecha máxima debemos estar listos con el esquema? Ahí dice que 31 de marzo del 2025. La recomendación es que se empiecen a trabajar ya. ¿Por qué? Porque pues el siguiente año, a partir del 1 de abril del 2024, ya se empiezan a hacer las auditorías en versión 6. Entonces, si tu auditoría, como ya lo mencionaba, estás cerca, estás entre abril y mayo de tu auditoría, pues ya tiene que ser sobre versión 6. Entonces, tu sistema tendría que estar listo en ese tiempo. Pero si tu auditoría a lo mejor es en diciembre del 2024, dices, bueno, pues todavía tengo un poquito de tiempo y tengo flexibilidad para poder tener mi sistema listo en diciembre, pero obligadamente ya la auditoría que tengas después de abril del 2024, ya el sistema tiene que estar listo y preparado en versión 6. Ok, de acuerdo. Nos comenta Fabiola, ¿aún existen centros de capacitación autorizados por el esquema FCC? Una interesante pregunta. Todavía este año estamos brindando la oportunidad a los organismos de entrenamiento que sigan utilizando la licencia de la fundación. A partir del enero del siguiente año, ya no habrá organismos de entrenamiento autorizados. De acuerdo. Pues creo que son todas las dudas por el chat. Agradecemos tu participación, tu tiempo, Adrián. Muchas gracias. Sabemos que tienes una agenda apretada y que hiciste este espacio para nosotros. Muchas gracias. En el chat también vemos respuestas que agradecen tu ponencia, una ponencia muy explicada, muy agradable.
Te paso Y muy algunos rápida, digo, comentarios. porque sí hay muchos requisitos muy interesantes, sí, definitivamente. Sí, la verdad es que sí, pero sabemos que pues el tiempo con lo que nos has explicado fue bastante bueno, muy explícito y muy completo. Agradecemos tu tiempo, la verdad. Claro que sí, muchas Y gracias. si nos permites un segundo más, para la emisión de la constancia les vamos a estar proporcionando un link a través del chat y si nos permiten a todos prender su cámara para tomar una fotografía de recuerdo de este evento. Si pueden todos, por favor. A ver, vamos a dar unos segunditos a que prendan su cámara. Gracias por sus buenos comentarios. A ver, 1, 2, 3. Ahí está la primera. Ok, denme un segundo. Voy a tomar nuevamente otra. Listo. Vamos a tomar nuevamente otra. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo Adrián, por tu tiempo, por tu conexión y por esta plática tan completa. Claro que sí, pues estamos a la orden, síganse conectando en nuestras redes sociales. Por ahí tenemos también público nuestro newsletter. Vamos a seguir haciendo publicaciones. También tenemos nuestra sección de Q&A. Entonces ahí también van a hacerse públicas muchas de las dudas globales que están surgiendo. Y con, por supuesto, la respuesta oficial. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos. Gracias por su conexión. Nosotros estamos aquí conectados unos minutos más por si tienen dudas con el link. Y Adrián, a nombre de todo el equipo de GW, nuevamente, muchas gracias y un gusto coincidir contigo nuevamente. Claro que sí, un gusto también. Que está muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.